con un par de conceptos que son jurídicos fundamentales materiales, y con esto terminamos la nómina de nuestro programa, que se refiere a la sanción y a la coacción. De esta manera, entonces, presento en esta tarde pues, la primera de las exposiciones. Vamos a trabajar sobre este binomio de conceptos jurídicos fundamentales de carácter material, perdón, y vamos a tener entonces la denominada sanción y coacción. Estos aspectos que ustedes ven en su pantalla, pues son del mismo contenido de nuestro programa, que se nos pide en torno a estos temas. Punto número 1, pues vamos a hablar la definición de sanción, acepciones o sentidos de la sanción, positivo o negativo, la clasificación de la sanción. Luego, entramos al segundo concepto jurídico fundamental, que sería, en este caso, la coacción, pues vamos a platicar en la definición de la misma y las diferencias que existen entre estos dos conceptos, tanto la sanción como la coacción. Perdón. Bueno, entonces, comencemos pues, platicando algo en torno a este tema. En primer lugar, hemos de reconocer algunos aspectos importantes. Se ha dicho, y con justa razón, por supuesto, de que en el caso de las normas, en este aspecto jurídicas, pues presentan ciertas características muy particulares y peculiares, y ustedes, por supuesto, las conocen, pero lo que vamos a determinar o a establecer es para que esas normas de derecho cumplan el fin social que es necesario. Y esto es importante determinarlo, que en caso de incumplimiento de esas órdenes, esos mandatos establecidos, entonces viene aparejadas determinadas consecuencias legales. Por supuesto, estas consecuencias vamos a denominar en este ámbito de los conceptos jurídicos fundamentales, que vamos a denominar consecuencias de derecho, consecuencias jurídicas. Ahora bien, si ustedes analizan esta situación, lo que vamos a encontrar, pues básicamente es algo interesante. Esta palabra, específicamente sanción, ustedes ya anteriormente la habían escuchado en nuestro contexto. Recordemos en el primer semestre, cuando desarrollábamos el proceso legislativo, ustedes recordarán, como una fuente formal o secundaria de creación, formulación y cuyo producto final es la ley, en una fase 2 que se desarrolla a lo interno del organismo ejecutivo, pues también se habla de la sanción. Recordaremos, obviamente, que la sanción es una parte, por supuesto, muy importante del proceso legislativo. En el caso de Guatemala, claro, pues es innegable que esta conllevaba una aceptación por parte del presidente de la República como titular del organismo ejecutivo a un decreto previamente aprobado por el Congreso de la República. Básicamente, la sanción era en esa instancia, dentro del contexto del proceso legislativo, que es una etapa importante. Ahora nos vamos a encontrar con la sanción nuevamente, pero en el ámbito de los conceptos jurídicos fundamentales. Y ustedes van a darse cuenta que tiene, obviamente, un significado o acepción muy distinto a la sanción, aunque es la misma palabra, pero como concepto jurídico fundamental, podemos ver que la sanción definitivamente va a ser una consecuencia jurídica. Si nosotros la vemos desde este punto de vista, y si quiero que tomen muy en cuenta lo que les voy a decir, el derivado de un incumplimiento va a haber una consecuencia. Esto obviamente nos indica que esa consecuencia jurídica va a ser negativa para aquel sujeto o desfavorable para aquel sujeto que ha incumplido alguna disposición legal. Entonces, la norma, en un momento dado, hemos dicho que tiene como objeto, obviamente, pues, señalar en qué consistirá la sanción, obviamente,
existe, ustedes recordarán cuando hablábamos de una estructura lógica de la norma, entonces, en donde un enunciado, el punto de vista lógico podría ser, si es A, deberá ser B. Pero, ahí tenemos una norma primaria, si no es B, entonces deberá ser C. Y nosotros encontramos que en esta segunda norma, que establece la posibilidad de que algo ocurra en caso de no suceder lo que plantea la norma primaria, esta segunda norma sería una norma sancionatoria. Algunos hablan de una norma sancionadora. Entonces, obviamente, si la primera tiene ese carácter, es primario, valga la redundancia, esta norma sancionadora pues tiene un carácter, en este caso, secundario. Entonces, bajo estos aspectos, nosotros podemos entender que existe una secuencia, una relación lógica entre estos dos componentes normativos, una norma primaria y una norma sancionatoria. Lo que les puedo indicar básicamente es esto, que en general, como ustedes ya lo sabrán, la sanción, por supuesto, así como lo hemos estado viendo en este momento, es un proceder impuesto, por supuesto, hay una autoridad pública que se le va a imponer al autor de alguna infracción a un deber jurídico. Claro, yo voy a mencionar acá que es un deber jurídico primario. Es aquel deber jurídico que en la norma primaria se estableció y que originalmente nosotros debíamos de cumplir. Pero derivado del incumplimiento se abre la posibilidad de generar una consecuencia desfavorable a quien ha incumplido con ese deber. Entonces, nosotros vemos que puede ser un hecho que puede ser impuesto al obligado, puede ser positivo cuando involucra el realizar a través de la conducta una modificación en el mundo exterior, o puede ser obviamente también negativo cuando lo que se pretende es que se abstenga, esto es una inacción, entonces que se le ha impuesto al obligado y que obviamente mediante la fuerza, si fuese necesario, se le puede constreñir al cumplimiento derivado de haber cumplido ese deber jurídico. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, siendo así, una sanción es una decisión, por supuesto, tomada por la autoridad, basada en una norma jurídica, y esto se debe a y la consecuencia es derivada del incumplimiento. Ese deber jurídico contiene una regla o norma de conducta obligatoria, en perjuicio, por supuesto, de una persona individual o una persona colectiva, a la que se le ha atribuido la responsabilidad y se le deduce responsabilidad por el incumplimiento del deber jurídico. Y yo le voy a denominar a ese deber jurídico un deber jurídico primario. Pero entonces, esto es como un marco teórico para que ustedes se den cuenta de lo que vamos a platicar en esta tarde. Hay tantos conceptos, por supuesto, importantes en el ámbito del derecho, y por ese motivo es que vamos a determinar acá en nuestra presentación, pues iniciamos, claro, si nosotros nos damos cuenta, al pedirse una definición de lo que representa la sanción, pues podríamos, después de todo lo que anteriormente hemos estado platicando, establecer que aquí tenemos una definición, claro, es una definición clásica de lo que conlleva o de lo que representa, en este caso, la sanción. En primer lugar, vemos que es una consecuencia jurídica, por tanto, hablamos de un efecto, y este efecto o consecuencia jurídica es derivado del incumplimiento de un deber jurídico. Y en un momento dado, esta consecuencia va a ser producida en relación al obligado. ¿Quién es este dentro de la relación jurídica? Este es el sujeto pasivo, el deudor. ¿Y quién es ese sujeto pasivo? Elementos personales de la relación jurídica, pues este es el titular del deber jurídico.
Bueno, entonces, son definiciones clásicas o tradicionales que se han dado de lo que corresponde a la sanción. Está bien, esta definición que ustedes tienen en pantalla es obviamente una definición que nos proporciona un clásico del derecho y es el ilustre jurista mexicano Eduardo García Maínez. Pero con las sanciones se ha dicho, según este autor, y eso es muy interesante de platicarlo, se pueden perseguir tres finalidades básicas. Y quiero que en un momento dado, pues, pongamos en cierto momento fija nuestra atención en esto. Todo esto son argumentos que a nivel doctrinario se han dado. Y se ha hablado, por un lado, de que se puede perseguir, uno, se habla del cumplimiento forzado de la endonorma, y esta endonorma básicamente conlleva el deber jurídico respectivo. Un deber jurídico que originalmente o primariamente está en una norma. Esta es una. O bien, podría ser una segunda finalidad básica de la sanción, la indemnización por daños y perjuicios. Por supuesto que cuando nosotros hablamos del concepto de la indemnización, en el ámbito del derecho civil, nosotros encontramos que hay que resarcir. Esto implica un resarcimiento, una indemnización. Por un lado se habla de los daños. En nuestro Código Civil es muy categórico cuando nos menciona y define a los daños como pérdidas al patrimonio. Por supuesto hemos estado hablando del patrimonio, se mencionaba que era un atributo inherente a las personas jurídicas, tanto individuales como colectivas, entendido el patrimonio como un conjunto de bienes, derechos, cargas y obligaciones que pertenecen a un sujeto de derecho persona y que son susceptibles de una estimación o ponderación económica. Todo eso ya lo hemos platicado. Eso sería entonces para reforzar que los daños implican o conllevan pérdidas al patrimonio. Pero la indemnización también puede conllevar pago de los perjuicios. Nuestro Código Civil define legalmente a los perjuicios como, y esto es interesante que ustedes pongan atención, ganancias lícitas dejadas de percibir. Entonces, en ese contexto, la indemnización de daños y perjuicios puede ser uno de los segundos fines básicos de una sanción. Vemos en un momento dado otra, podría decir así, finalidad que podría conllevar la sanción, y algunos autores que mencionan, Eduardo García Maínez habla del castigo, ya cuando el hecho que a través del cual se ha transgredido una norma es tal su gravedad, entonces caemos ya en un ámbito delictivo, y este se materializa, por ejemplo, mediante una pena, que la pena es una consecuencia jurídica muy propia del derecho penal, y como podría ser una pena privativa de libertad en caso, por ejemplo, de un homicidio de 15 a 40 años, pues en un momento dado, pues el 123 de nuestro Código Penal establece una pena privativa de libertad. Por lo tanto, podemos decir que la sanción vista desde ese punto es esencial al derecho. Y hay quienes afirman, y Eduardo García Maínez es bastante categórico cuando nos dice, y esto es necesario pues reflexionarlo, porque él manifiesta que no hay derecho sin sanción. Imagínense ustedes semejante afirmación, y él explica indicando por qué, ya que hablamos de la sanción, hace a la esencia de lo jurídico, esa parte sancionatoria. Y aquí podríamos recapitular algunas ideas previas, puesto que dentro de las mismas características que son inherentes a la norma jurídica, se ha hablado de la coercibilidad, y este mecanismo es susceptible, está latente, siempre presente en la norma jurídica como el garante de cumplimiento de la norma si fuese necesario, recurriendo al uso de la fuerza. En un momento dado, este autor, Eduardo García Maínez, nos dice que la sanción
en este caso hace a la esencia de lo jurídico. Pero él recalca algo interesante porque nos dice que en algunas situaciones, en algunas, aunque en las mismas, no se descubra a primera vista su posibilidad. Y esto, obviamente, ¿cuántos de ustedes cumplen normas jurídicas diariamente? Desde el momento en que ustedes ingresan al pesado tráfico de la ciudad de Guatemala, pues hay normas y las cumplen. Y ven el semáforo y las luces, ustedes reconocen el significado. Y obviamente, pues, espero, así como ustedes, pues, que tienen un récord intachable, 0 multas o infracciones de tránsito. De esta manera, vemos que se habla de estas reflexiones que son interesantes en el ámbito netamente académico, en el plano, obviamente, de la doctrina jurídica. Entonces, estamos reflexionando sobre esta temática y por lo tanto, pues podríamos decir que en otros términos, relacionados siempre con esta reflexión de lo que corresponde a la sanción, se ha dicho que toda norma jurídica completa va a hacer referencia a una sanción. Y esto pues son criterios interesantes, argumentándose porque el concepto constituye una de las nociones jurídicas fundamentales. Recuérdense que la sanción, así como la estamos viendo en este contexto, es un concepto jurídico fundamental material. Por lo tanto, así como lo reflexionamos hace unos instantes, podemos decir que ese carácter definitorio de la sanción jurídica en base a la coercibilidad, recuerden ustedes esa característica que destacamos previamente, ese rasgo no debe ser confundido de ninguna manera con la coacción, que es otro de los conceptos jurídicos fundamentales de los cuales nosotros vamos a platicar. Por lo tanto, podemos establecer en esta introducción de este tema que la sanción determina la consecuencia que puede ser desde el punto de vista perjudicial para quien ha incumplido con un deber y ha de tener entonces ese efecto hacia el sujeto pasivo, al obligado, al deudor, por haber realizado una conducta que es contraria al ordenamiento jurídico. Una conducta entonces que sería antijurídica. El cumplimiento efectivo, obviamente, de esa consecuencia va a ser, y hablemos de la sanción, en caso de renuencia a cumplir con una sanción que se nos ha impuesto, entonces es aquí en donde vamos a ver que entra el otro concepto, que es el de la coacción. Entonces, que básicamente lo vamos a definir, como ustedes se darán cuenta posteriormente, como la ejecución forzada de la sanción impuesta. Bueno, entonces, con este primer marco teórico, lo que tenemos pues básicamente son elementos de juicio para poder establecer el contexto propio de la sanción como concepto jurídico fundamental. Nosotros tenemos en nuestro programa algunos componentes que son interesantes y habla de los sentidos de la sanción. Sentidos que hacen alusión a significados que puede tener en un momento dado la sanción. Y por lo tanto, como se ha dicho, aquí vamos a destacar dos sentidos, obviamente, de la sanción. Las sanciones, en un momento dado, pues van a poder ser, por un lado, vamos a hablar de sanciones en sentido positivo, y, por supuesto, si existe, y esto es interesante destacarlo, el sentido positivo, también va a existir un sentido negativo. Entonces, las sanciones que son denominadas positivas implican o conllevan, y eso lo vamos a platicar brevemente, recompensas. Podríamos denominar así, recompensas. Cuando se hace algo de acuerdo con las leyes o reglas, y en este caso va a ser la sanción negativa, que va a tener el significado o acepción de
consecuencias. Esto implica incumplir las reglas prescritas. Entonces, cuando nosotros hablamos de la sanción y los sentidos que pueda tener, pues vamos a tener uno que es el sentido positivo, que es el que ustedes tienen en su pantalla. Entonces, pero también existe el efecto opuesto, y es la sanción en sentido negativo. Ahora, lo que sí les puedo comentar y anticiparles sería que la sanción como concepto jurídico fundamental material va a ir orientada a una sanción en sentido negativo, y de eso lo vamos a platicar. Pero este concepto que ustedes tienen en pantalla, y que por supuesto puede ser novedoso hablar de una sanción positiva, tiene en un momento dado un contexto interesante. Vamos a generar algunos antecedentes porque, por ejemplo, existe en el ámbito de lo jurídico una rama del derecho que es el derecho premial. El derecho premial, y esto viene de premio, se ha establecido, inclusive lo podemos ver en el ámbito penal, no necesariamente es exclusivo ahí, pero lo podemos ver en el ámbito penal. Esto se refiere en un momento dado a ciertos elementos y podemos ver este derecho premial, que por supuesto hace alusión o referencia a un derecho que está otorgando reconocimientos, o en otras palabras, hablemos premios. Podría decirles a ustedes, para recapitular un poco este tema del denominado derecho premial, podría comentarles algo interesante, y es que en un momento dado lo que vamos a encontrar, lo que vamos a ver es, haciendo algún análisis, si ustedes quieren, histórico, una recapitulación, el Barón de Montesquieu, en una célebre obra que ustedes habrán escuchado, El espíritu de las leyes, él afirmó algo interesante, y esto sí es necesario destacarlo con ustedes en este momento, porque él nos decía que los llamados premios no permitían, en este caso, efectos positivos en una república. Otro autor, que en este caso, de apellido Beccaria, él en el ámbito penal, ustedes pues tendrán a bien ver varios autores, y eso lo van a ver ustedes en el próximo semestre. En Pedro Beccaria, delitos y de las penas, él afirmó algo interesante, puesto que nos decía que la recompensa a la virtud constituye, y esto es muy, muy curioso, un buen remedio contra los delitos. Pero Beccaria, por supuesto, criticó la dureza, y con mucha dureza, hay que recalcarlo, la posibilidad de extender, en este caso, semejante recompensa delictivo. Y esto, según él, que son obviamente pues sus pensamientos, sería autorizar la traición aún entre los propios delincuentes. De esta manera, ¿por qué les comento esta situación? Como ustedes pueden darse cuenta, en el ámbito penal se dan algunos elementos muy interesantes. Existe una tendencia a nivel mundial, y es un retorno al derecho premial, específicamente al derecho penal premial, no solamente en el ámbito de lo penal, pero se destaca. Hay, en este caso, juristas de la talla de un español, Luis Jiménez de Azúa. Él, cuando hablaba de estos aspectos, él nos decía que la recompensa como prevención general, y en este caso destacaba el derecho premial. Entonces, bajo estos aspectos estamos viendo algo interesante, y ustedes podrán entender de que ese ámbito, la relevancia que puede tener un sujeto activo de delito, hablemos de un delincuente, después de la ejecución, en un momento dado, y en la determinación y aplicación de la pena, es un modo para poderle dar cierta posibilidad atenuante
a través de colaborar eficazmente y en un momento dado, pues su conducta, cuando este es eficaz, y muchas veces lo ven en el ámbito jerárquico, que va a delatar, que va a proporcionar elementos de convicción para poder deducir responsabilidades a quienes se encuentran en un momento dado en un plano jerárquicamente superior a los jefes o cabecillas, por ejemplo, una banda, se ha considerado pues reconocerle esa categoría, inclusive en nuestro Código Procesal Penal contempla la figura del denominado colaborador eficaz. Entonces, estos sujetos en un momento dado pues van a ser literalmente premiados por colaborar eficazmente en la investigación que se realiza de los delitos. Si ustedes se dan cuenta, este aspecto del derecho premial es algo interesante porque nos está tocando y nos está retomando algunos puntos interesantes, y es el hecho de que se ha dicho que la sanción también puede tener un sentido positivo. Y obviamente ya ustedes se dieron cuenta, existe definitivamente toda una corriente de pensamiento que está plasmada en el denominado derecho premial. Y este tiene, por supuesto, una importancia en el ámbito penal, no solamente en el ámbito penal, pero lo podemos destacar en el ámbito penal. Entonces, son esas recompensas. Cuando alguien es galardonado, por ejemplo, se le da un reconocimiento a nivel público por algún mérito a la patria, entonces también se habla de que esto es una sanción en sentido, en este caso, positivo. Entonces, ¿qué podríamos ver? La sanción en sentido positivo, también conocida como una sanción premial. Se ha dicho, como lo hemos visto, que esa sanción positiva o técnica de gratificación. Entonces, obviamente va a operar la sanción en sentido positivo como un mecanismo incentivador de estas conductas que el legislador pretende promocionar. Entonces, las sanciones pueden ser positivas, y ya ustedes vieron, pues recompensas cuando se hace algo de acuerdo con las leyes o reglas y se está reconociendo públicamente ese mérito. Entonces, este sería un punto por destacar en cuanto a la sanción. Definitivamente puede ser discutible la utilización de la terminología, que pareciera que la sanción premial fuese un contrasentido, porque en esencia puede hacer alusión a conceptos que se refieren a aspectos pero muy diferentes o muy distintos, o pueden ser contradictorios. Pero está mencionado en esta tarde pues, la existencia de una tendencia que habla de la sanción en sentido positivo. Ahora bien, ¿qué podemos platicar seguidamente? Cuando nosotros estamos viendo, en el caso de los sentidos acepciones, y era que a ustedes les comentaba la sanción en sentido negativo. Y hace unos instantes les había comentado que en esta acepción o sentido significado es que nosotros vamos a ubicar el concepto jurídico fundamental material de la sanción. Entonces, podemos ver que las sanciones pues, van a ser negativas, implican, por supuesto, consecuencias adversas en un momento dado y que le van a ser aplicables a aquellos que han desobedecido, que han incumplido los deberes jurídicos establecidos por las normas de derecho. Entonces, el comportamiento que es contrario a derecho va a ser en un momento dado pues merecedor de un efecto o consecuencia adversa para aquel que dejó de cumplir establecido lo mandado por el precepto jurídico. Esto sería entonces como podemos decir así, un preámbulo del contexto de los sentidos, acepciones o significado de la sanción. Ahora,
De lo que vamos a platicar de aquí en adelante, obviamente van a ser de las sanciones como conceptos jurídicos fundamentales, pero en su acepción o sentido negativo, y es acá en donde encuadra o encaja perfectamente el significado que se le va a dar a la sanción, derivado de que, en primer lugar, es una consecuencia jurídica, por supuesto, que el incumplimiento de un deber produce en relación con el obligado. Y ya con solo esa definición de la sanción como concepto jurídico fundamental, estamos viendo de que el sentido, acepción o significado que adquiere como concepto jurídico fundamental que es en sentido negativo. Siendo así, pues podríamos platicar de la clasificación de la sanción. Y como ustedes pueden darse cuenta en su pantalla, pues tenemos dos, de coincidencia y de no coincidencia. Aquí hay un punto, y que es un punto de referencia obligado. Cuando nosotros hablamos de la sanción de coincidencia y de no coincidencia, pues tenemos dos puntos. Entonces, lo que tenemos que ver es coincidencia de qué o con qué. Pues acá tenemos una norma, que va a ser la norma jurídica primaria, y que va a establecer los derechos subjetivos y los deberes jurídicos. Que original o primariamente los sujetos de la relación jurídica deben cumplir. Muy bien. Pero cuando no se cumple el deber jurídico primario, que es este deber jurídico primario, que es el deber que originalmente debía cumplir el sujeto pasivo, obligado o deudor, entonces está la norma sancionatoria o norma sancionadora. Y esta norma, esta, que es la primaria, si es A, debe ser B. Si no es B, debe ser C. Entonces, si no se cumplió lo que la norma primaria establecía, esta norma secundaria, que es sancionatoria o sancionadora, va a establecer una consecuencia también. Entonces, lo interesante, y aquí tenemos estos dos parámetros, la coincidencia o no coincidencia, en este caso de la sanción, va a depender de esto. Y pongan atención. Esta que está en verde, es la norma primaria. Y aquí está el deber jurídico que originalmente o primariamente debía cumplir el sujeto pasivo. ¿Estamos claros en esto? Bueno. Pero si ese deber no se cumple, entonces le van a aplicar una norma sancionatoria. ¿Derivada de qué? Del incumplimiento. Esta segunda norma, que es sancionadora o sancionatoria, esta va a establecer consecuencias jurídicas. Y acá, en las consecuencias jurídicas, obviamente van a existir deberes jurídicos. Entonces, cuando el deber jurídico emanado o derivado de la sanción impuesta equivale o es el mismo, o en otras palabras, coincide con el deber jurídico que se dejó de cumplir, entonces la sanción va a ser de coincidencia. El deber jurídico de la sanción, cuando coincide con el deber jurídico, ¿qué significa esto? Que a través de la sanción, a lo que se le va a obligar es a que cumpla con el deber jurídico que dejó de cumplir. Entonces hay coincidencia. Hay coincidencia. Pero, cuando el deber de la sanción impuesta no coincide con el deber jurídico primario, debido a que materialmente se vuelve imposible cumplir con este deber primario, entonces acá la sanción va a ser
de no coincidencia, porque el deber jurídico de la sanción impuesta ya no va a coincidir con el deber jurídico que se dejó de cumplir. ¿Entienden esto? Claro, vamos a continuar. De esta manera, lo que podría decirles a ustedes, siguiente, veamos acá en nuestra presentación. Entonces, así como se los había comentado, y se los expliqué, esa clasificación de coincidencia y no coincidencia obedece a esto. El deber que se presenta, vemos nosotros, y que está contenido en la sanción impuesta, y que es secundario. ¿Por qué es secundario? Vuelvo otra vez con nuestros asistentes. Porque si esta norma, que es la primaria, se hubiera cumplido, no hubiera habido necesidad de la norma sancionadora o sancionatoria. ¿Entienden esto? Si cumplieron con el deber, maravilloso, no hay problema. Pero como hubo incumplimiento, aplican sanción. Por eso vemos que esta sanción tiene carácter secundario, claro. Yo les preguntaría a ustedes, y si ustedes cumplieron con el deber jurídico, ¿tendría sentido o razón de ser o justificación que lo sancionen? Definitivamente no. Entonces, cuando se da esa relación entre el deber jurídico primario y el deber jurídico derivado de la sanción, entonces nosotros vamos a encontrar que coinciden, y cuando son diferentes, el deber jurídico primario y el de la sanción es de no coincidencia. Entonces, ustedes pueden ver que aquí aparece otra definición. La sanción, como lo ven, es la consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber jurídico, y aquí entre paréntesis primario, produce en relación con el obligado. Y es acá en donde nosotros tomamos en consideración los elementos de juicio para poder distinguir o diferenciar estas clases de sanción. Ahora, cuando nosotros hablamos de la sanción de coincidencia, pues tenemos acá de coincidencia. ¿Qué significa una sanción de coincidencia? La sanción va a ser de coincidencia cuando el deber constitutivo de la sanción impuesta es coincidente, en este caso, con el deber jurídico primario. El deber impuesto en la sanción coincide. ¿Qué significa esto? Que lo que se pretende a través de la sanción es que cumpla con aquello que originalmente dejó de cumplir. ¿Entienden esto? Entonces se le va a forzar a que cumpla con el deber jurídico, y por eso coincide el deber de la sanción con el primario. Y acá tenemos el cumplimiento forzoso, por supuesto. El cumplimiento forzoso, pues ya ustedes se dieron cuenta, pues va dirigido básicamente con lo que corresponde al fin, es obtener coercitivamente la observancia del deber jurídico primario. Que se obligue al sujeto pasivo a que cumpla con aquello que originalmente se obligó, y no otra cosa. Esa es una sanción de coincidencia que se denomina cumplimiento forzoso. Ahora bien, dentro de esta clasificación de la sanción, ustedes van a encontrar básicamente esta otra, una sanción de no coincidencia. ¿Qué significa? Que ante la imposibilidad de cumplimiento del deber jurídico primario, por supuesto, esto no va a quedar sin consecuencias. Entonces, la sanción puede asumir esta variante o variable de no coincidencia, y va a ser, por un lado, la indemnización, y por otro, el castigo.
¿Qué tenemos acá? ¿Por qué no coinciden? ¿Por qué esta sanción es de no coincidencia? Insisto, porque el deber jurídico constituido o constitutivo de la sanción impuesta ya no coincide con el deber jurídico que originalmente debía cumplir el sujeto pasivo. Entonces viene la sanción de no coincidencia, y aquí tendríamos dos. Por un lado, la indemnización y por otro lado, el castigo. Veamos en qué consisten estas dos clases de sanciones de no coincidencia. Y tendríamos la primera, y es la indemnización. Por supuesto que lo que vamos a encontrar acá es lo siguiente. La finalidad de la sanción de no coincidencia denominada indemnización, así como lo ven ustedes, aquí lo que se pretende obtener del sancionado es una prestación económicamente equivalente al deber jurídico primario, que ya materialmente no se puede cumplir. La indemnización. Entonces hay que poner un valor económico. Hay que hacerlo. Dado que ya se vuelve imposible cumplir con el deber jurídico primario. Entonces hay que buscar una manera de resarcir daños y perjuicios. Y eso se traduce en una prestación económicamente equivalente al deber jurídico primario. ¿Entienden esto? Entonces, hay que establecer, hay que cuantificar a cuánto asciende la indemnización por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de ese deber jurídico primario, que a estas alturas ya no puede cumplirse. Entonces hay que buscar un equivalente, una compensación económica. Este es uno. Pero también mencionamos como especie de la sanción de no coincidencia el castigo. En este caso, como ustedes pueden darse cuenta, hay una diferencia muy interesante. Que con el castigo como sanción de no coincidencia, la finalidad inmediata del castigo es aflictiva. ¿Qué significa esto? Esto de aflicción. Hay que causar un sufrimiento. Creo que Jennifer pide la palabra. ¿Me escucho, Jennifer? Breve, por favor. Jennifer, Alejandra, ¿no? Bueno, pues continúo. Entonces, en ese contexto, estamos viendo que el castigo, su finalidad es aflictiva, que sufra. Ya no se pretende que cumpla el deber primario, no. Y tampoco se pretende obtener un equivalente económico, eso tampoco. Con el castigo lo que se pretende es que sufra. Y por eso es que es una sanción de no coincidencia, es aflictiva. Ahora, imaginémonos nosotros que con estos ejemplos de clases de sanciones, pues lo que hemos visto básicamente es esto. Podemos pensar en un momento dado, pongamos algunos ejemplos. Juan y Pedro celebran un contrato de compraventa de un vehículo automotor, un vehículo clásico. Hablemos de un Ford Mustang del año 50. Celebra un contrato de compraventa de un vehículo. Es una pieza única, puesto que obviamente pues en el siglo pasado pues perteneció a un cantante de renombre. Posiblemente ustedes, en la mayoría que son jóvenes, que no habrán escuchado de él. Hablemos de Elvis Presley. Y eso fue lo que compró. Y le vendieron un vehículo clásico de colección que perteneció a este renombrado cantante estadounidense. Bueno, entonces, vemos que es una compraventa de un vehículo, pero resulta de que el vendedor no le entrega el vehículo al comprador. Una compraventa y el vendedor no le entrega el bien.
el comprador demanda al vendedor y lo que él quiere, o la pretensión para utilizar específicamente el término, es este: que cumpla con aquel deber jurídico que original o primariamente debió haber cumplido, y no otra cosa. Que entregue ese vehículo Ford Mustang del año 50, un clásico de colección que perteneció a Elvis Presley. Ahora, se le está, a través de la sanción, constriñendo u obligando a que cumpla con el deber jurídico primario. Y el deber constitutivo de la sanción coincide con el deber primario, cumplimiento forzoso. Pero podría haber ocurrido lo siguiente. Entonces resulta de que el vendedor efectivamente celebró que haber vendido y con una jugosa ganancia ese vehículo, decidió invitar, y disculpen la expresión, pero no me queda más, a los amigotes, y se fueron a celebrar que había vendido muy bien ese vehículo, porque la mañana siguiente temprano lo tenía que entregar, se fue con los amigos, lo fue a estrellar y el vehículo se destruyó totalmente. Entonces, como ustedes podrán darse cuenta, ya materialmente es imposible que cumpla con el deber primario. Entonces, por eso es que aparece en una sanción de no coincidencia y sería la indemnización. Hubo incumplimiento del deber, sí, pero ya materialmente no se puede cubrir o cumplir el deber primario. Entonces hay que buscar un equivalente, un resarcimiento por daños y perjuicios. Pues la sanción va a ser de no coincidencia y va a ser la indemnización. Ahora bien, puede resultar en un momento dado de que en otros contextos se aplique esta otra clase de sanción, y es en este caso, y que también es de no coincidencia, es el castigo. Por supuesto, la finalidad de esta sanción es aflictiva. Hay que causarle un sufrimiento al sancionado. Ya no se pretende el cumplimiento de un deber primario y que se cumpla forzosamente con lo que originalmente debía cumplir. Eso ya no. Y tampoco se pretende un resarcimiento económico. Tiene que acá que sufra. Y acá hablemos del castigo. Y la pena, en un momento dado, imagínense ustedes, en el ámbito penal, pena de muerte, una pena privativa de libertad, prisión. Y esto conlleva entonces de que, por supuesto, el castigo es aflictivo como consecuencia jurídica. Recuerdo, y les voy a comentar a ustedes un caso que ocurrió hace algunos años por allá en Asia, específicamente fue en Tailandia. Pues básicamente un joven estadounidense pues viajó. A él le gustaba hacer graffiti y eso se encargaba, él, muy hábil, por supuesto, y diestro en la pintura en aerosol, en spray. Entonces, él decidió aplicar su arte en el parqueo centro comercial allá en Tailandia, donde había vehículos automotores, y empezó a pintar algunos carros. Él feliz y contento haciendo su arte en vehículos propiedad privada. Claro, fue sorprendido, fue conducido a la autoridad y obviamente pues había que indemnizar al propietario por los daños ocasionados a los vehículos. Bueno, digo, pago y no hay problema. Pero aparte de que tenía que indemnizar los daños y perjuicios, algo que me llamó la atención es que en la sentencia le impusieron un castigo: darle 20 azotes y con vara o con caña de bambú.
20.